¿Recuerdas cómo era la Ciudad de México en los años 90? Las calles llenas de bochos y microbuses, las tiendas con anuncios de productos que hoy ya no existen, y esos domingos familiares en mercados y parques. Fue una década de cambios, desafíos y mucha nostalgia que aún llevamos en la memoria. Hoy vamos a viajar en el tiempo para recordar cómo era la vida en la capital en aquellos años. Sus sonidos, sus colores y todo lo que hizo de los 90 una época inolvidable. Acompáñanos en este recorrido. La Ciudad de México en los años 90 era un lugar de contrastes, donde lo antiguo y lo moderno convivían a diario. Si caminabas por sus calles, te encontrabas con edificios nuevos que empezaban a definir la silueta de la capital, pero también con casonas antiguas y mercados tradicionales que se negaban a desaparecer. La ciudad crecía y cambiaba, pero a su propio ritmo. A donde voltearas, algo estaba pasando. Avenidas que se ensanchaban, puentes y pasos a desnivel que aparecían como la solución al tráfico que ya asomaba su cabeza y construcciones que parecían gigantes comparadas con lo que había en décadas anteriores. Por supuesto, el transporte tenía su propio protagonismo. Si viviste esos años, seguro recuerdas los famosos bochos, el Volkswagen Sedán, que eran el coche por excelencia de las familias mexicanas, taxis o incluso coches de recién casados con las latas sonando atrás. Los microbuses también dominaban las calles, pintados con colores vivos y a veces con frases o dibujos que sacaban una sonrisa. Subirte a uno era toda una aventura. Te encontrabas con el "pasen atrás para que se acomoden" del chofer o el clásico "bajan" que gritabas para pedir la parada. La ciudad nunca estaba en silencio. Entre los gritos de los voceadores anunciando el periódico del día, los organilleros que tocaban en las esquinas y el ruido incesante de las bocinas, se tejía la banda sonora diaria de la capital. Pero lo más importante de esos años era cómo se sentía la vida en las calles y los barrios. Los mercados públicos seguían siendo el corazón de cada colonia. Ahí no solo ibas a hacer las compras, también era un punto de encuentro. El carnicero te saludaba por tu nombre. La señora de los jugos sabía cuál era tu mezcla favorita y los locatarios te recomendaban lo más fresco de hoy. Entre los puestos, los colores y los aromas se mezclaban. El rojo de los jitomates, el verde de los chiles y el olor inconfundible de una quesadilla recién hecha. Aunque los supermercados comenzaban a ganar fuerza con ofertas llamativas y carritos llenos, los mercados de barrio seguían resistiendo. La gente confiaba en el trato directo y en la calidad de los productos, y hasta te dabas el lujo de regatear, algo que en un supermercado era imposible. Era común ver familias completas recorriendo pasillos los domingos, saliendo con bolsas cargadas y niños comiendo una paleta mientras caminaban. Al mismo tiempo, la ciudad empezaba a modernizarse con nuevas construcciones. Surgieron edificios que, en ese momento, parecían futuristas y ahora forman parte de nuestra vida diaria. Los centros comerciales comenzaron a volverse puntos de reunión para las familias y los jóvenes. Para muchos, era una novedad pasear por esos enormes espacios llenos de tiendas, cines y locales de comida rápida, algo que contrastaba con los mercados tradicionales. En los años 90, la Ciudad de México estaba en plena transformación. Era caótica, sí, pero tenía un encanto único que la hacía especial. Una ciudad donde lo nuevo y lo viejo caminaban de la mano, donde el pasado seguía presente y el futuro empezaba a asomarse. Sigue atento porque aún nos quedan muchas cosas por recordar. La década de los 90 en la Ciudad de México también supuso un desafío económico y político que dejó huella en la vida de millones de personas. Para empezar, el país venía arrastrando los efectos de las crisis económicas de los años 80, y aunque se buscaba estabilidad, no era tan fácil alcanzarla. En 1993, seguro recuerdas cuando de la noche a la mañana desaparecieron 3 ceros de la moneda. Nació el nuevo peso, y aunque la idea era simplificar las transacciones y darle un respiro a la economía, al principio la confusión era total. ¿Cuántas veces no escuchamos frases como "son 1000 o un peso"? Pero no todo quedó ahí. Un año después, en 1994, el país vivió uno de los momentos más críticos de su historia económica con la famosa crisis del error de diciembre, o efecto tequila. El peso se devaluó de forma abrupta.
Los precios subieron como espuma y miles de familias vieron cómo su poder adquisitivo se desplomaba. Si creciste en los 90, seguramente recuerdas a tus padres hablar preocupados de la inflación, las tasas de interés y la dificultad para llegar a fin de mes. Las tiendas comenzaron a ajustar precios cada semana y cosas tan simples como ir a surtir la despensa o pagar la renta se volvieron una batalla constante. A esta situación se sumó el clima político, que tampoco daba tregua. La aparición del PRD en el panorama político a finales de los 80 marcó un cambio importante. Liderados por figuras como Cuauhtémoc Cárdenas y Porfirio Muñoz Ledo, este partido emergente representaba una nueva opción frente a los partidos tradicionales que habían dominado durante décadas. En los primeros años de los 90, el PRD comenzó a consolidarse y a desafiar el panorama político, abriendo camino a debates y propuestas más cercanas a la justicia social y la democracia. Por si fuera poco, 1994 fue un año convulso. Mientras la economía tambaleaba, otro hecho histórico sacudió al país: el levantamiento zapatista en Chiapas. El 1 de enero de ese año, el Ejército Zapatista de Liberación Nacional, EZLN, tomó por sorpresa a la nación, exigiendo justicia, igualdad y respeto a los derechos de las comunidades indígenas. Las imágenes de hombres y mujeres encapuchados se volvieron símbolo de un México desigual y olvidado. Ese mismo año ocurrió uno de los eventos más impactantes: el asesinato del candidato presidencial Luis Donaldo Colosio. Este acontecimiento conmocionó al país entero y dejó una sensación de incertidumbre difícil de borrar. Fue un momento en el que la gente encendía la televisión y escuchaba las noticias en silencio, sin poder creer lo que había pasado. En medio de toda esta agitación, la Ciudad de México siguió su curso, como siempre lo hace. Las familias buscaban la manera de salir adelante, los comerciantes hacían malabares para mantener sus negocios y la vida cotidiana se adaptaba a los cambios. Los mercados públicos y pequeños negocios se convirtieron en un refugio para muchas personas, quienes encontraban ahí productos accesibles y un ambiente de confianza. Las calles seguían llenas de vida: el tianguis del barrio, el puesto de tamales en la esquina y las señoras vendiendo gelatinas afuera de las escuelas. A pesar de los retos económicos y políticos, los años 90 también fueron una lección de resiliencia para los habitantes de la capital. La gente no se dejó vencer y siguió buscando oportunidades donde parecía que no había. Era común ver a pequeños comerciantes reinventarse una y otra vez, ofreciendo desde ropa y comida hasta servicios de reparación con tal de mantener a flote a sus familias. La solidaridad entre vecinos y amigos también ayudó a sobrellevar los momentos más duros. Esa mezcla de lucha, incertidumbre y esperanza es lo que caracterizó a la Ciudad de México durante los 90. Fueron años en los que la capital y su gente demostraron de qué estaban hechos: pura resistencia, creatividad y corazón. ¿Tú o tu familia vivieron algún cambio importante durante esos años? Queremos leerte en la sección de comentarios. Ahora es momento de centrarnos en la vida cotidiana. ¿Cómo era vivir en la Ciudad de México de los 90? Pues lo cierto es que tenía un encanto especial. Era una época en la que las familias aún se reunían los domingos para ir al mercado, los tianguis o simplemente a pasear en algún parque cercano. Los supermercados empezaban a tomar protagonismo y se convirtieron en un punto clave para muchas familias. Recorrer sus pasillos con carritos llenos era casi una salida familiar. El olor a pan recién hecho en la panadería, los anuncios con voz de altavoz anunciando las ofertas y las largas filas en la caja al final del día. Eso sí, aunque los supermercados eran una novedad, los mercados públicos seguían siendo los favoritos de muchos, no solo por los precios, sino también por ese trato cálido que solo encontrabas ahí. Los mercados eran una explosión de colores y sonidos. Desde las montañas de frutas frescas hasta los gritos de los marchantes que competían para llamar tu atención. «Lleve su kilo de jitomate, marchanta», o «Pásele, güerita», «Pruebe la papaya», «Bien dulce». Eran frases que llenaban el aire. La visita al mercado era más que una compra, era una experiencia. Mientras los adultos se dedicaban a las compras, los niños corrían entre los puestos y miraban con ojos grandes los juguetes baratos y las bolsas de dulces. Comer ahí era obligatorio.
Una quesadilla con extra queso, un consomé calientito o unos tacos dorados que te dejaban las manos llenas de aceite, pero el estómago feliz. Sin embargo, a pesar del encanto de los mercados, los años 90 no fueron fáciles para los pequeños comerciantes. La crisis económica y el auge de los supermercados complicaron las cosas. Muchos locatarios luchaban día a día para mantener sus negocios a flote. Cubrir gastos como la renta, impuestos y proveedores era un reto constante. Aún así, con ingenio y esfuerzo, la mayoría resistió y logró mantenerse firme, ofreciendo precios accesibles y un servicio que solo el trato directo podía brindar. Por otro lado, había otro tipo de pequeños negocios que eran fundamentales en la vida de barrio. Las tienditas de la esquina. Eran mucho más que lugares para comprar lo básico. Eran centros de convivencia donde todos se conocían. El fío era común. Apúntemelo, doña Chayo, el viernes le pago. Y ese nivel de confianza hacía que nadie se quedara sin su leche o su kilo de tortillas. Las tienditas eran un mundo lleno de nostalgia. Las canicas y los dulces de a peso, los refrescos fríos sacados de la hielera con agua derramada y el sonido del famoso ¿qué va a llevar, joven? Para los niños y jóvenes, la rutina era sencilla pero divertida. Entre semana, después de la escuela, tocaba hacer la tarea y luego salir a jugar a la calle, una imagen que hoy es difícil de encontrar. La reta de fútbol con porterías improvisadas, las escondidas, el avioncito pintado con gis y las competencias de trompos y yoyos eran el pan de cada tarde. Los videojuegos también empezaban a ganar terreno en los hogares con consolas como el Nintendo 64 o el Super Nintendo, pero las calles seguían siendo el lugar favorito de encuentro. Los fines de semana, la familia completa se reunía. Una salida a Chapultepec o al zoológico era un clásico. Montar lanchas en el lago, subir al trenecito o visitar los puestos de algodones de azúcar y globos eran planes que a muchos nos marcaron. Otros preferían el cine Metropolitan o el cine Diana para ver las películas de moda, en esos cines grandes y clásicos que aún conservaban su encanto. Y es que, si algo no podía faltar en la vida de los capitalinos en los años 90, era el entretenimiento. Después de los retos del día a día, siempre había espacios para relajarse, divertirse y olvidarse, aunque fuera por un rato, de las preocupaciones. La Ciudad de México era un hervidero de opciones para todas las edades. Desde los antros y discotecas llenas de luces y música, hasta los lugares más tradicionales que servían como punto de encuentro para familias y amigos. Hablemos primero de los antros. Para los jóvenes de los 90, estos lugares eran el epicentro de la diversión. La música electrónica empezaba a dominar las pistas de baile, mezclada con los grandes éxitos del pop y el rock de la época. Si fuiste adolescente en esos años, seguramente recuerdas los pasos de baile y la ropa colorida que marcaba tendencia. Camisas llamativas, pantalones acampanados y peinados con gel a más no poder. Bailar hasta el amanecer era un ritual que definía los fines de semana. Y aunque a veces había situaciones que se salían de control, los antros de los 90 quedaron en la memoria como símbolos de libertad y juventud. Pero no todo era fiesta nocturna. Para las familias y las generaciones más grandes, había lugares que aún conservaban un aire clásico y elegante. Un ejemplo inolvidable era el patio, ese icónico centro de espectáculos que durante décadas reunió a lo mejor de la música y el entretenimiento en la Ciudad de México. En los primeros años de los 90, este lugar vivió su última gran etapa de esplendor. Ahí se presentaron artistas de talla internacional y asistir a una cena con espectáculo en el patio era toda una experiencia. Mesas bien puestas, camareros atentos y la emoción de ver en vivo a tu cantante favorito hacían de esas noches algo mágico, aunque en 1994 cerró sus puertas. El recuerdo de El Patio y sus noches elegantes sigue vivo en quienes tuvieron la suerte de disfrutarlo. Y si de entretenimiento para todos se trata, la televisión se llevaba la corona. Los años 90 fueron, sin duda, una época dorada para este medio. Desde series infantiles que nos acompañaban después de la escuela, hasta telenovelas que paralizaban al país entero, la televisión era la reina de las casas mexicanas. ¿Quién no recuerda correr a la sala para ver Dragon Ball o Los Caballeros del Zodiaco? O pasar horas frente al televisor viendo caricaturas como los Rugrats, Las Aventuras de los Tiny Toons o
Más tarde, Los Simpson, que comenzaban a volverse parte de la cultura popular. Las telenovelas, por otro lado, unían a las familias frente a la pantalla cada noche. Producciones como María la del Barrio o La Usurpadora eran temas de conversación al día siguiente. Hasta los anuncios comerciales tenían su encanto, jingles pegajosos y promociones que aún recordamos con cariño, como las de Fanta con personajes de Disney o aquellas ofertas de Nescafé que te convencían de preparar una bebida fría para el calor. Por supuesto, no podemos olvidar los conciertos transmitidos por televisión. Eran eventos especiales que reunían a familias y amigos frente a la pantalla, como si estuvieran en primera fila. Desde los conciertos de bandas juveniles que definían la década, como Timbiriche o Maná, hasta eventos más sofisticados de música clásica, la televisión era la ventana para disfrutar espectáculos que de otra manera hubieran sido imposibles de ver. Pero el entretenimiento en los 90 no solo estaba en la televisión o en las noches de fiesta. La Ciudad de México también fue testigo de eventos extraordinarios que quedaron grabados en la memoria colectiva. Uno de los más recordados fue el eclipse solar de 1991. Durante aquel día, miles de personas salieron a las calles con lentes oscuros, radiografías o cualquier cosa que les permitiera ver el fenómeno. La ciudad, por un momento, pareció detenerse. Lo más impresionante fue que, justo cuando parecía que las nubes arruinarían el espectáculo, el cielo se abrió en el momento exacto, permitiéndonos contemplar el eclipse en todo su esplendor. Lo curioso fue que aquel evento también trajo consigo un fenómeno inesperado: los avistamientos de ovnis. Durante el eclipse, comenzaron a circular reportes de objetos extraños en el cielo, lo que desató una ola de especulaciones y misterios. En los días siguientes, no se hablaba de otra cosa. ¿Eran realmente ovnis? ¿Por qué aparecieron justo en ese momento? Los noticieros y programas de televisión debatían el tema y la gente no paraba de compartir sus teorías. Fue uno de esos momentos únicos que solo los 90 podían regalarnos. Tampoco podemos olvidarnos de otro fenómeno que pegó duro en la década de los 90, que no es otro que la lucha libre mexicana. La lucha libre en los años 90 fue, sin duda, uno de los espectáculos más vibrantes y queridos en la Ciudad de México. Era una combinación perfecta de deporte, entretenimiento y cultura que atrapaba a personas de todas las edades. Los domingos en la Arena México se vivían con una emoción única. Familias enteras, grupos de amigos y fanáticos de corazón se reunían para ver a sus luchadores favoritos entrar al cuadrilátero. Las máscaras eran el alma de la lucha libre. No solo servían para ocultar la identidad de los luchadores, sino que representaban tradición, orgullo y misticismo. Cada máscara contaba una historia y se convertía en un símbolo que traspasaba el ring. Ídolos como el Hijo del Santo, Blue Demon Jr., Atlantis, La Parca y Octagón dominaron la década, ganándose el corazón de millones. Sus enfrentamientos no solo se quedaban en las arenas, también llegaban a la televisión, donde miles de personas seguían con emoción cada llave, cada salto y cada rivalidad que se volvía legendaria. En aquellos años, los luchadores no eran solo deportistas, eran superhéroes de carne y hueso. Las máscaras se convirtieron en objetos de culto, y no faltaba el niño que soñaba con tener la de su luchador favorito para imitar sus movimientos. Las funciones de lucha libre eran toda una experiencia. Desde los vendedores de máscaras, banderines y palomitas afuera de las arenas, hasta los gritos de la afición que llenaban el lugar de energía pura. La televisión jugó un papel clave en la popularidad de la lucha libre durante los 90. Los sábados por la tarde, millones de familias encendían el televisor para ver las transmisiones desde las arenas más importantes del país. Ahí, desde la comodidad del sillón, podías ser testigo de luchas épicas, derrotas dramáticas y victorias que se celebraban como si fueran propias. Los luchadores trascendieron más allá del ring y se convirtieron en íconos de la cultura popular, apareciendo en programas de televisión, películas y hasta comerciales. Era imposible no emocionarse al ver a los rudos y técnicos enfrentarse con tanta pasión. Los rudos, con sus tácticas sucias y actitudes desafiantes, sacaban chiflidos y abucheos del público. Por otro lado, los técnicos, con su agilidad y honor, despertaban aplausos y ovaciones. Esa dualidad hacía que cada función se sintiera como una batalla entre el bien y el mal.
donde el resultado siempre mantenía a todos al borde del asiento. Y así llegamos al final de este recorrido por los años 90 en la Ciudad de México. Una década llena de cambios, desafíos y momentos que, aunque parecían simples en su momento, hoy nos llenan de nostalgia. Desde las calles llenas de bochos y microbuses hasta los mercados públicos, los antros, la lucha libre y aquellos domingos en familia, los 90 nos dejaron recuerdos que siguen vivos en nuestra memoria. Ahora es tu turno. Queremos saber, ¿qué recuerdos te vienen a la mente cuando piensas en esa época? Cuéntanos tus anécdotas en los comentarios, porque seguro todos compartimos más de una historia de esos años. Si te gustó este viaje al pasado, dale like al video y no olvides suscribirte al canal. Activa la campanita para que no te pierdas nuestras próximas entregas llenas de historia, nostalgia y momentos que nos unen como generación. Gracias por acompañarnos en esta aventura por el México de ayer. Sigamos recordando juntos lo que nos hace únicos y celebremos esos pequeños momentos que nos marcaron. Nos vemos en el próximo video. ¡Hasta la próxima!